Bueno, entonces os subí ahí los apuntes, ¿no? De esa unidad. Lo que vamos a ver lo tenéis ahí en el índice de esos apuntes. Lo vamos a ver bastante rápido, ¿eh? También os digo, porque quería combinar, os lo había dicho, voy a combinar este tema con el último, con el del PLC, porque tienen mucho que ver, realmente en otros cursos engloba todo dentro del mismo tema, porque realmente son dispositivos muy parecidos. ¿Vale? Lo primero, una aclaración sobre lo que vais a ver aquí. La palabra esta logo que veis por todos los lados es un nombre comercial de Siemens, no es el nombre del dispositivo. El relé programable o el módulo lógico programable o bueno, los fabricantes lo llaman a este cacharro de muchas maneras. El relé programable el nombre comercial que tiene en la marca Siemens es Logo, ¿vale? Es un nombre comercial de Siemens, pero no es el nombre que tiene el dispositivo en sí. El de Schneider Electric, por ejemplo, se llama Celio, Celio con Z. Cada marca le pone su nombre. Estos dispositivos andan rondando, pues son posteriores al PLC, a los PLCs industriales. Estos pues estarán desde los años 90 o por ahí. Este módulo en concreto, la primera versión, me parece que salió a principios de los 90 del siglo XX, ¿vale? Mientras que los PLCs arrancan en la década, ya a nivel de implantación bastante fuerte, en la década de los 70 del siglo XX. ¿Vale? El primer PLC operativo me parece que fue en el 60 y, a ver si me acordaré, no sé si es 65 o 68, en General Motors, en una cadena de fabricación de coches, fue donde se empezó a utilizar todo eso. Era un PLC que lo único que hacía era puertas lógicas AND, OR, NOT, esa lógica que nosotros utilizamos en el cableado, pero en este caso mediante programación. De aquella pues era una programación que se metía en una EPROM, que programaban, digamos, en lenguaje máquina casi directamente. ¿Vale? Dentro de lo que son los lenguajes de programación tenemos los lenguajes de alto nivel, ¿vale? Los que se aproximan a lo que es el lenguaje humano y demás, ¿no? Que son más sencillos. Y luego tenemos el lenguaje máquina en el otro extremo, que sería directamente la cadena de datos que le volcamos a un circuito integrado electrónico para que haga una determinada tarea. ¿Vale? Los lenguajes de programación se mueven todos en esa zona entre uno y otro. Los hay, pues, yo qué sé, el Python, por ejemplo, que es mucho más sencillo en cuanto a su gramática, su manera de programar, y otros, por ejemplo, como el ensamblador que se utiliza en los... al menos que yo en su día aprendí a programar los microcontroladores de Intel, pues que es código máquina, bueno, código máquina no, código máquina es la cadena de datos que le viertes, es ensamblador, son unas instrucciones bastante farragosas, donde estás moviendo bits de una dirección de memoria a otra, estás haciendo cosas con el circuito electrónico directamente. ¿Vale? Los lenguajes que nosotros vamos a utilizar aquí van a ser muy sencillos, porque van a ser lenguajes gráficos, ¿vale? Orientados sobre todo para que no tengas que ser informático, no tengas que tener una formación de programación muy grande para poder programar. Y aquí me estoy refiriendo tanto a los relés programables como a los PLCs, ¿vale? Aunque los PLCs también tienen su programación, digamos, en modo texto, con lenguajes ya mucho más informáticos, por así decirlo, que se parecen a un lenguaje informático, ¿no? La programación estructurada, por ejemplo, pues va con instrucciones, bucles for y cosas de ese tipo. Nosotros vamos a utilizar los lenguajes gráficos. Y bueno, ahí veis un poco todo lo que vamos a ver, ¿vale? Sobre todo una gran parte de este tema pues es la parte de programación, porque la parte de cableado se ve enseguida, son muy fáciles de cablear. La primera ventaja que tenemos al utilizar relés programables y PLCs es que el cableado se reduce. Y además de reducirse, el cableado siempre es similar, siempre es igual. Ahora lo vamos a ver, que si consideramos que es como una caja, ¿no? Donde tengo el PLC o el módulo lógico, le voy a llevar una serie de entradas y una serie de salidas, una serie de sensores y una serie de actuadores, que en cada modelo de PLC se van a cablear siempre igual, con lo cual toda la lógica, todo el truco que tiene el tema, la dificultad, va a estar dentro del programa. Bueno, dificultad que ya veréis que no va a ser tal, pero bueno, digamos que el kit de la cuestión,
El tema del funcionamiento radica 100% en el programa. Bueno, ahí tenéis una comparativa tecnológica. Esto está sacado de Siemens, del fabricante. Precio, funcionalidad, ¿vale? A medida que vamos entrando en el campo de la electrónica para el circuito de mando, vamos aumentando funcionalidad a costa de aumentar ligeramente el precio. No tanto, ¿eh? Hoy en día esta gráfica ya no sería del todo cierta. Habría que dibujar algo mucho más plano, mucho más hacia abajo. ¿Por qué? Porque el precio de todos estos dispositivos ha ido disminuyendo y hoy en día pues sale casi a cuenta utilizar un PLC, un relé programable, ya mismamente por el tema del precio, sin entrar en la funcionalidad. ¿Vale? Por ejemplo, el relé programable que manejamos nosotros, el Logo, de Siemens, me permite programar dentro del reloj gastronómico. Un reloj gastronómico es lo que se utiliza para los alumbrados públicos o las típicas luces que yo quiero que se apaguen al amanecer, que estén encendidas solamente por la noche. Es algo tan sencillo como un chip que hace un cálculo en función de las coordenadas geográficas del amanecer y del anochecer. El amanecer es algo que se puede predecir 100%, con lo cual simplemente necesito un pequeño ordenador que lo calcule. Bueno, pues con el Logo lo hacemos, nos lo calcula y nos da esa funcionalidad. Si yo voy a comprar un reloj astronómico como tal únicamente para un alumbrado, el precio que tiene ese reloj astronómico, que hace lo mismo, tiene un chip que calcula el amanecer y el anochecer, me cuesta ya casi tanto como el Logo. Y en el Logo puedo poner más de uno. Puedo poner varios relojes astronómicos. Si tengo 4 salidas, pues podría tener hasta 4 en el mismo, ¿vale? Por casi el mismo precio. Por eso os digo que cuando vayamos a pensar en una solución relacionada con la automatización, valorar o empezar a valorar hacerla con un relé programable o con un autómata programable, ¿vale? Porque muchas veces las soluciones cableadas no, salvo que sea algo muy sencillo, pues una máquina herramienta que lo que va a hacer va a ser arrancar, parar, invertir el giro, bueno, pues ahí sí que te sale mejor casi hacerlo cableado porque es más sencillo y no te vas a complicar la vida con electrónica, ¿vale? En el resto de casos, yo creo que hoy en día esto se impone. Bueno, los apuntes os dan idea de funcionalidades, de aplicaciones, ¿vale? Este dispositivo, el relé programable, cuando lo sacaron comercialmente iba orientado tanto a domótica como a automatización industrial. Tenía esa doble función. Por eso lo sacaron, la versión que nosotros vamos a utilizar, que es la que está más pensada para domótica, con relés que se pueden conectar a 230 voltios libres de potencial y entradas a 230 voltios. Está pensado para poner en una vivienda sin necesidad de utilizar una fuente de alimentación externa. También hay modelos de 24 y de 12 voltios para poner en instalaciones industriales, que es más típico tener una fuente de alimentación y un circuito de control a una baja tensión en continua, ¿vale? Por temas de seguridad y demás. ¿Vale? Tengo un circuito en 24 en continua, yo puedo conectar y desconectar dispositivos en caliente sin hacer un descargo y bueno, sin parar la producción. ¿Vale? Bueno, la pinta que tiene el dispositivo es esa de ahí. Tampoco me voy a enrollar mucho porque esto está ahí. A ver si os lo puedo marcar. Entradas en la parte de arriba, todo esto de aquí son las entradas. Los bornes de alimentación arriba a la izquierda y debajo las salidas. Independientemente de las tensiones que tengan, siempre va a ser igual. En los de otras marcas también es igual. Los de ABB, los de Klöckner-Moller, los de Schneider, todos ponen la disposición de contactos prácticamente igual. De esa manera, incluso si tienes uno de una marca y lo vas a sustituir por otra, el tema del cableado no vas a tener apenas que modificarlo, lo cual está bastante bien. ¿Vale? En el frontal tiene un display. Estos dispositivos tienen la particularidad que se pueden programar a través de estas teclas en pantalla, ¿vale? En el frontal. Tiene 4 teclas de dirección, una tecla de OK a la derecha y una de escape a la izquierda. Son la típica programación que entras en un menú, ¿no? Jerárquico, te vas moviendo con las flechas por él, cuando le das a OK y entras dentro de la opción, se te despliegan otras opciones y lo mismo, te mueves con las flechas, para volver hacia atrás es con la tecla de escape. Bueno, no tiene mucha complicación, lo vamos a hacer también, lo vamos a ver en el taller, cómo se puede programar directamente. Nosotros para programar básicamente lo que vamos a utilizar es un cable que conectamos hasta la versión 6 en este puerto de aquí. Eso es una tapa que si la quito hay un puerto para un cable serie.
y con ese cable lo conecto al ordenador, realizo el programa en un software que tengo en el ordenador y lo vuelco directamente. ¿Vale? Es lo más cómodo. El programa de ordenador me permite depurar el programa, me permite simularlo antes de volcarlo, con lo cual yo cuando vuelco el programa ya sé que va a funcionar 100%, ¿vale? Si lo he simulado bien. Bueno, es ampliable, tenéis esa opción de módulos de ampliación, hasta, a ver si recuerdo, 24 entradas y 16 salidas. Si son digitales todas, 24-16, es la máxima capacidad que voy a tener, ¿vale? No es mucho, por eso cuando me voy a instalaciones más complejas tengo que irme a un PLC, no me vale un relé programable. Una de las primeras limitaciones grandes que tiene es el número de entradas y salidas, ¿vale? Los módulos, cada módulo es esto de aquí, ahí no se ve muy bien en la copia, esto sería un módulo de ampliación de 4 entradas y 4 salidas digitales. Este es otro, ¿vale? Así hasta 24 entradas, 16 salidas. Hay módulos que son analógicos, para poder conectar resistencias PTCs y cosas por el estilo. Pero básicamente estos dispositivos, aunque tienen funciones analógicas, están orientados a lo digital. Entradas todo o nada. Es decir, que como los contactos, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora. Está abierto, está cerrado. Conduce o no conduce. Ese tipo de lógica completamente digital binaria. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí os lo pone configuración máxima, 24 entradas digitales, 8 analógicas y 16 salidas digitales. ¿Vale? Aparte de las 24 digitales, podría añadir 8 analógicas. Él en el lateral lo que tiene es un puerto de comunicación que mediante este... Hoy está esto juguetón, no está por funcionar. Bueno, vamos a dejar de usarlo y... En esto que tiene aquí arriba cada módulo, eso es un puerto que lo movéis con el destornillador hacia la izquierda y hace conexión por el lado de la izquierda con el módulo que tiene a su lado. Es la manera en la que se van comunicando uno por otro. Nada, dimensiones, la pinta que tiene. Los módulos de tensiones diferentes no son compatibles. Fijaros que en esta figura que está sacada del catálogo del fabricante, en el lateral tienen como una serie de pivotes de plástico que solo encajan en el modelo que sea compatible, de la misma tensión. Los tienen a diferente altura, de esa manera no vas a poder acoplarlos aunque quieras físicamente. Es una manera de evitar un error y que metas 230 voltios a un módulo de 24, por ejemplo. O sea, los módulos, si vas a 230 voltios, tienen que ser todos de 230 voltios. Bueno, esta página ya se me ha quedado bastante antigua porque me llega hasta la versión 5 y ya vamos por la versión 8.4, me parece, de este dispositivo. ¿Vale? Las versiones las vais a identificar por la referencia que va a acabar en 0, BA y el número de versión. 0, B mayúscula, mayúscula y el número de versión. Los que acaban en 6 son la versión 6, los que acaban en 8 la versión 8. ¿Vale? Aquí en el colegio los que tenemos son de la versión 8, de la última generación, de la 7, de la anterior tenemos 2 y luego también de la 6, me parece, y igual hay alguno de la 5 queda todavía, pero sobre todo la mayoría son de la 6 y de la 8. ¿Vale? La diferencia cuando los veáis va a ser hasta la versión 7, la pinta que tenían era la de la foto esta de aquí, ¿vale? Y a partir de la 8 son de un gris más clarito, tiene mayor resolución la pantalla, las teclas son de forma cuadrada en vez de triangular, bueno, se distingue bastante bien. Y luego lo más importante, la comunicación, en vez de ser a través de cable serie, en la versión 8 es a través de un RJ45, de un cable de red. Porque la versión 8 se puede conectar, bueno, y la 7 también es con cable de red. Se puede conectar a través de un router hasta 8 dispositivos, comunicarse entre sí. Es decir, puedo tener una vivienda, por ejemplo, con lógica descentralizada, tener un logo por planta y comunicarse entre sí para transferirse entradas, salidas, datos. Incluso tiene un servidor web que me permitiría con el móvil acceder, ¿no? A hacer alguna verificación, a cambiar alguna entrada, alguna salida. Se lo han hecho sobre todo para las aplicaciones de domótica. Vale, ¿cómo se acoplan? Bueno, tenéis datos en los apuntes, hay más datos de los que necesitáis, están también un poco para consulta. El máximo importante, sección de cable que puedo embornar, ¿vale?
un conductor de 2,5 milímetros cuadrados o como mucho 2 de 1,5 milímetros cuadrados. Es lo que puede llevar. Si meto más, me voy a cargar el terminal seguramente. Son muy delicados de atornillar. Si tenéis que atornillar o desatornillar los bornes de alguno de estos, os pido por favor máxima delicadeza. Aquí no hace falta que apretéis a muerte. Con que quede el cable sujeto, tampoco voy a ir yo a tirar mucho. Digo porque todos estos dispositivos electrónicos, que los bornes están directamente soldados sobre la placa, se suelen romper, a poco que fuerces un poquito te lo cargaste. Entonces, por favor, eso sí, cuando los manejemos, con cuidado con los bornes. Bueno, las versiones, el tema del cableado, bueno, las protecciones que hay que poner en el de continua con fusible, en el de alterna y os pone un varistor, que no se lo ponemos, eso sería, tiene uno internamente que si le metemos más tensión se va a fundir y nos lo vamos a cargar, el logo, ¿vale? Yo una vez, pues en uno de los que me han estropeado, conseguí soldarle un varistor nuevo y conseguimos revivirlo, pero lo más probable es que si le metéis 400 voltios, tengamos que decirle adiós, ¿vale? Por eso en estas prácticas del logo, como vamos a trabajar en algunas a tensión reducida, y vamos a meter el mando entre línea 1 y línea 2, entre dos fases, hay que estar muy seguro antes de conectar nada que estoy a la tensión reducida correcta, ¿vale? Antes de meter en tensión el circuito. O sea, la rutina de enchufar, medir tensión en bornes y luego subir automáticos, tenemos que llevarla a rajatabla. Bueno, ¿cómo se cablean las entradas analógicas? Os lo pone como un ejemplo de un potenciómetro. Potenciómetro es una resistencia variable, ¿no? Con una toma intermedia. En los modelos de corriente continua, me parece que son las dos últimas entradas, se pueden configurar, las 2 o las 4, depende del modelo, no recuerdo ahora, pero se pueden configurar como entradas analógicas, pero solo en los modelos de corriente continua, ¿vale? Y da igual que si yo la conecto en digital, va a funcionar en digital, si yo la conecto en analógico, va a funcionar en analógico. No necesito hacer nada dentro del programa más que emplear los bloques adecuados para el uso que yo quiero, ¿vale? Y os pone el ejemplo de una conexión analógica. Y lo mismo en una salida. Esto tiene sentido con los módulos de continua, que no va a ser los que vamos a manejar nosotros aquí, ¿vale? Y luego ya, cuando tengo salidas a transistor digitales o salidas de relé libre potencial, la conexión es esa que tenéis ahí. Cada salida en el logo básico tiene 2 bornes y lo que tengo entre esos 2 bornes internamente es el contacto de un relé. El programa lo que va a hacer es activar o desactivar ese relé en función de lo que el programa le diga, ¿vale? Yo en este relé puedo meter desde corriente continua hasta corriente alterna a 250 voltios, lo que yo quiera, lo que necesite. Puedo tener incluso en cada salida del logo un circuito diferente. Eso está pensado para poder utilizarlo en vivienda. Si quiero actuar, por ejemplo, sobre 2 circuitos de alumbrado distintos, yo voy a llegar al borne 1 de cada salida con una fase de un circuito de alumbrado distinto, ¿vale? Perfectamente lo puedo hacer. Incluso hay una separación entre los contactos interna en la placa suficiente para poder tener un circuito a 24 al lado de un circuito de 230, ¿vale? Tiene esa distancia mínima, me parece que son de 5 milímetros, que exige la norma para poder tener tensiones diferentes, ¿vale? En la placa. El fabricante me lo garantiza. Puedo combinar diferentes tensiones en las diferentes salidas. Son libres de potencial, no hay ningún problema. Me estoy refiriendo, lógicamente, al de la izquierda, ¿vale? A este de aquí. ¿Vale? A este de aquí. El de la derecha es el modelo de salida transistor, el de 24 voltios. Aquí estoy condenado a los 24 voltios. Fijaros que la salida se alimenta desde la propia salida, la carga, ¿vale? Si yo pongo una bobina de un relé, la alimentaría en A1 por Q1 y en A2 iría a la M, a la masa de ese circuito, ¿vale? Aquí no tengo opción de meterle 230 voltios, por ejemplo. Relé libre de potencial. Puedo meter cualquier tensión, incluso tensiones diferentes en cada salida, siempre y cuando las cablee de manera diferenciada, mientras que en la de salida transistor de 24 voltios estoy condenado a los 24 voltios. ¿De acuerdo? Hay un modelo de 24 voltios que tiene salida relé. Si tiene salida relé libre de potencial, lo mismo, me va a permitir meterle 250 voltios hasta 250 en la salida, ¿vale? Máximas corrientes.
Para carga resistiva 10 amperios. Aquí os pone 16, pero estoy muy seguro que son 10, lo que pone el catálogo. 10 amperios en corrientes resistivas, digamos, sin inductancia, y si le meto una carga tipo relé que tiene inductancia, hasta 5 amperios máximo por cada salida. ¿Vale? Aquí cuando se usaba el alumbrado, por ejemplo, de incandescencia, se podía meter hasta 10 amperios de incandescencia en cada salida. Es decir, podía manejar alumbrado directamente por ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto que os dice aquí es mentira. Esto está sacado del fabricante, pero aquí se han equivocado. Porque yo no puedo mandar directamente, creo, no puedo mandar directamente una toma de corriente de 16 amperios con el logo. Porque el máximo que soporta es 10. Siempre voy a tener una protección de 10 amperios con las salidas del logo. Vale. Que necesito activar una calefacción, por ejemplo, en una vivienda, ¿qué hago? Pues alimento un contactor desde el logo y los contactos del contactor son los que alimentan el circuito de fuerza de la calefacción, igual que en una instalación industrial. Hay contactores para poner en cuadro de vivienda que son de un módulo de cuadro, son estrechitos, 16 milímetros y además son silenciosos. No van a hacer el ruido que meten los contactores que tenemos nosotros aquí en los tableros. Con lo cual se puede hacer perfectamente y no ocupa mucho en el cuadro. Pero mandar directamente una toma de corriente con el logo no es posible. Y yo diría más, no es aconsejable. Bueno, programación en pantalla, esta la vamos a ver otro día, ¿vale? Hoy os voy a enseñar la programación en el ordenador. El lenguaje de programación que tenemos son puertas lógicas. Son puertas lógicas. El que venga de grado medio o de un bachiller tecnológico y haya visto algo de electrónica digital, pues le sonará, ¿vale? Todos hemos visto en el tema 2 las puertas lógicas, pues esas puertas lógicas son las que vamos a utilizar. ¿Vale? Más otras que no hemos visto que pertenecen a lo que es la electrónica secuencial. Porque lo que vimos en el tema 2 era electrónica digital, o era lo mismo, tenía cosas en común con la electrónica digital combinacional, esos circuitos en puertas lógicas que vimos. Bueno, pues aparte de esa combinacional, tenemos la secuencial, que es la que depende del tiempo, ¿vale? Que de hecho es la que más vamos a utilizar para programar. Vamos a ver qué bloques son esos. Esto de las pantallitas os lo explico el próximo día, directamente con el logo en la pantalla para que lo veáis. Si lo vamos haciendo, lo vais a hacer vosotros con un módulo, cada uno, para que podáis hacerlo a la vez que lo hago yo y que nos acordemos ya para siempre. Para mí esto me resulta muy engorroso, no os lo recomiendo. Sí es muy útil para cambiar parámetros, porque por ejemplo un temporizador lo puedo cambiar en pantalla incluso con el programa funcionando. Pero para meter el programa entero es un suplicio, para mi gusto. Hay gente que le encanta, ponerse en las teclitas y a teclear y pim pam, y a mí personalmente no me gusta. Contraseñas, por Dios, que a nadie se le ocurra meterle una contraseña, ¿vale? Porque la liamos. Para quitarle la contraseña, si os olvidáis, y poder hacer que funcione de nuevo bien, hay que hacer toda una operación allí con un cable, borrar la memoria, es un coñazo considerable. Entonces, por favor, que a nadie se le ocurra meterle ahí nada. No le metáis porque os vais a olvidar. Los logos están pensados para instalar en una vivienda, entonces el que lo programa el instalador lo deja protegido por contraseña para que el usuario no se ponga a jugar con el programa. Más que nada porque se va a poner a jugar con las teclas, que son muy tentadoras, va a estropear el programa seguramente y luego te va a llamar, jolín, esto que me pusiste no funciona. No, no funciona no, lo que pasa es que te has puesto a tocar donde no debías, compañero. Pues para evitar eso, le metes una contraseña y así sabes que el usuario puede cambiar parámetros, puede cambiar las temporizaciones, los horarios y tal, pero no va a poder cambiar el programa en ningún caso. Pero por favor, esto aquí no lo vamos a usar. Olvidaros de que se puede poner contraseña. Bueno, las pantallas luego me van a permitir visualizar la hora, los estados de las entradas, los estados de la salida. Es decir, yo puedo saber viendo el frontal si tengo alguna entrada activada o si tengo alguna salida activada. ¿Vale? Eso me ayuda para el tema del mantenimiento bastante, porque me permite hacer un diagnóstico ya de si tengo entradas o salidas en mal estado, sensores que no funcionan bien.
Bueno, tenéis ahí todas las funciones que las vamos a ver, pero las vamos a ver con el programa de ordenador, ¿vale? Nuevamente, estos apuntes me han quedado anticuados, van hasta la versión 5. La 6, que tenemos aquí unos cuantos, incorpora pocas cosas más. Para la 6 es perfectamente válido. La 8 sí que pone ya alguna cosilla que aquí no tenemos. Pero bueno, os las indicaré yo cuáles son, ¿vale? Los fundamentos, que es lo que vamos a usar sobre todo, lo tenéis todo aquí. Bueno, pues vamos con el programa. Vamos al ordenador y en la carpeta de automatismos, la que tenemos aquí en el escritorio, tenemos un acceso al programa que se llama Logosoft Comfort. Pone versión 7, pero si está bien puesto os va a salir la 8. La 8.2 o la 8.3. Le damos. Podéis entrar todos e ir haciéndolo a la vez que lo hago yo, si queréis, para... Vale, ahí lo tenemos. Esa es la pinta que tiene el programa. Un primer problema que os vais a encontrar si nunca lo ejecutasteis es que os va a salir en inglés. Si a alguien le molesta mucho el inglés y lo quiere cambiar, vais aquí en inglés en vez de herramientas os pondrá Tools, vais a Tools, aquí debajo de este menú Tools os saldrá Options, ¿vale? Repito, si alguien lo tiene en inglés y lo quiere cambiar a español, el menú donde aquí pone herramientas, a vosotros os va a salir Tools, debajo del todo os va a salir Options, le dais a Options y en esta pantalla donde pone General, que pondrá aquí Language, le dais y escogéis el que queráis. Si hacéis la gracia de ponerlo en japonés y luego no os acordáis dónde está, salvo que sepáis japonés, os vais a hacer una trastada. Yo no os lo recomiendo. Si alguien sabe alemán, francés, italiano, pues oye, él mismo. Ponemos español y le dais a aceptar. Y va a seguir en inglés. Lo que hacéis es salir y volver. Cerráis el programa y lo volvéis a abrir y ya os va a salir en español. Tenéis que cerrarlo, reiniciarlo, ¿vale? Bueno, suponiendo que lo tenemos ya todos en español. Suponiendo que lo tenemos todos en español. ¿Qué tenemos así a grandes rasgos en la pantalla? Pues el típico programa de Windows, como hay muchos, ¿no? Como es un programa de diseño donde voy a diseñar en este caso un programa, pero que va a ser un dibujo, tengo una superficie central grande que es para dibujar, para meter mi esquema. En este caso mi circuito o mi programa. ¿Vale? Luego arriba, como en cualquier programa de Windows, tengo los menús, ¿vale? Archivo, edición, menús típicos de programas de Windows. Os diría de programas de Windows antiguos. Todavía no viene este software con la típica cinta como viene en el Office y todo esto, ¿no? Tiene el formato de los programas de Windows de hace unos años. En archivo, como siempre, tenemos las opciones para abrir un nuevo esquema, para guardarlo, ¿vale? Lo típico. Para imprimir, la configuración, podemos llegar desde aquí también, ¿vale? En la parte de propiedades. Luego en edición, copiar, pegar, hacer, deshacer, también como cualquier programa de Windows, las típicas, ¿vale? Es muy útil cuando trabajo en ordenador utilizar el copiar y el pegar, reutilizar el código, incluso de otros programas, ¿no? Este programa me va a permitir tener abiertos varios en diferentes pestañas. Si yo una cosa ya la solucioné en un programa, lo que hago es copiar y pegar. De hecho, yo os digo ya que de cara al examen que haremos en el ordenador un ejercicio, lo de que deberéis ir haciendo es guardando ahí en el Drive todos los ejercicios que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque a la hora del examen yo puedo reutilizar el código. Sí os voy a exigir que empecéis un programa nuevo para el examen, ¿vale? Pero en ese programa yo puedo abrir otra pestaña con uno de los que tengo hecho y copiar parte del código. Si yo ya hice en un ejercicio cómo arrancar y parar un motor con doble sentido de giro y lo necesito para el ejercicio del examen, lo que hago es ir a mi ejercicio que hice en clase, copio, hago control C o copiar, abro la pestaña del ejercicio del examen y lo pego y ya está. Modifico las entradas y salidas para lo que yo necesite
y ya me ahorré ese trabajo. En algo que es de ordenador, de programar, no tiene sentido no reutilizar el código. No vamos a trabajar de cero nunca en la realidad. Siempre trabajamos a partir de algo que hayamos hecho por regla general con anterioridad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a resolver problemas similares con soluciones similares. ¿Vale? O sea, podemos copiar siempre y cuando sea de nosotros mismos. Está permitido. Puedo abrir también la ayuda. Este programa tiene una ayuda bastante buena. De hecho, la primera vez que lo abrí se os abre la primera pantalla esta de la ayuda. ¿Vale? Tengo que cerrarla para ver el resto. Aquí tenéis tanto ayuda del programa como todas las funciones que tengo. Ya os digo, es una ayuda que es tan completa o más como el manual del fabricante. Aquí puedo llegar y, no sé, hacer una búsqueda. Por ejemplo, el RS. Me suena que yo utilizaba un bloque que era la báscula RS, pero no me acuerdo cómo va. Busco aquí y ya me sale esa función. Las entradas que tiene, la salida, cómo funciona, el cronograma. ¿Vale? Acostumbraros a usarla, que está bastante bien. Aquí no necesitamos aprender muchas cosas de memoria, lo tengo todo en el programa, realmente lo que necesito. Lo que necesitamos es practicar y tener la soltura pues, para poder sacarlas de manera casi instintiva, pero todo está ahí. Bueno, el resto de menús, pues las cosas típicas ya para este programa, ¿no? Para transferir el programa, para simular, bueno, las iremos viendo. Una barra de accesos rápidos, justo debajo, con algunas de las funciones de los menús, las más utilizadas, ¿vale? Las de abrir uno nuevo, las de abrir, cerrar, guardar, imprimir, borrar, cortar, copiar, pegar, deshacer, hacer de nuevo, iniciar el programa, ¿vale? Parar el programa, transferir el programa del PC al logo, que es la flecha hacia abajo, cuando quiero volcarlo en el logo, y la flecha hacia arriba, que significa para traerlo del logo al ordenador, ¿vale? Y la ayuda. Esos son los iconos que me da. Más cosas. Parte de la izquierda, tengo aquí un árbol donde me voy a ir poniendo los programas que yo voy a ir haciendo. En la parte de arriba, un árbol de proyecto. Y luego en la parte de abajo, en forma de árbol también, tengo todas las instrucciones que puedo meter en el programa, ¿vale? Agrupadas por carpetas. Constantes, que son las relacionadas con entradas y salidas. Funciones básicas, que son las puertas lógicas básicas que vimos en el tema 2. Funciones especiales, donde están clasificados pues, en una carpeta los temporizadores, en otra los contadores, las funciones analógicas propiamente y otras, donde tengo pues, la que más vamos a utilizar, que es el relé autoenclavador. Y luego ya tengo registro de datos relacionado con la comunicación y UDF, que es para hacer como macros. Puedo hacer un bloque donde yo le meta dentro otros bloques. Para algo que reutilice mucho es bastante útil, ¿vale? Por ejemplo, si en mis programas hago mucho un arranque y parada de un motor, pues puedo hacer un bloque que sea ya el arranque y parada del motor, ¿vale? Directamente. Y luego, en la parte del programa, aquí otra serie de accesos directos que también están aquí en el menú de herramientas y en el de ver, pero que me sirven sobre todo para la parte del programa. El cursor de selección para conectar, para hacer las conexiones, para interrumpir conexiones, para meter bloques de texto, opciones de visualización para ordenar el programa, alinear los bloques, hacer y deshacer nuevamente, poner en primer y en segundo plano, dividir la pantalla en 2 o en 3. Por ejemplo, si le doy aquí puedo tener 2 pantallas. Cuando programamos varios logos que están en red es bastante útil para poder ver el programa de todos a la vez, ¿vale? El zoom más y menos para seleccionar, y bueno, las de simulación para simular y para hacer un test online. El test online es para poder ver con el logo conectado por cable cómo se ejecuta el programa desde el ordenador. Y luego para contraer y expandir los cuadros de diálogo, cuando me da información, por ejemplo, que hice el volcado mal, esas cosas, para poder ver y ocultar, ¿vale? Y luego aquí está la cuadrícula con el programa, ¿vale? Venga, hasta aquí.
Lo he intentado hacer rápido para no enrollarme mucho. ¿Hay dudas? Bueno, ¿cuál es la rutina para trabajar con el programa y hacerlo bien y no cagarla? Por decirlo rápidamente. Lo primero de todo que hago yo siempre, una vez que abro el programa, archivo, guardar como, y le doy el nombre al programa, para que ir guardando cada poco lo que voy haciendo. Primer programa, vamos a llamarlo. Primer programa. Lo guardo en el Drive. Y os recomiendo que lo guardéis en el Drive para tenerlos de cara al examen, todo lo que hagamos aquí. Vale. Aquí no hace falta ponerle extensión, este programa es listo bastante para ponérsela a él. ¿Vale? Ya está. Me aparece arriba, en la pestaña, ya el nombre que yo le he dado, primer programa. ¿Vale? Ahora, cada poco yo voy a ir aquí al disquete, cuando meta una modificación, este disco de aquí me va a dejar guardar. O con control S puedo guardar en cualquier momento. ¿Vale? Y así no me pierdo. Cuando reiniciáis el programa, siempre os suele abrir el último programa que hicisteis automáticamente, que también es un detalle. Siguiente operación que hago yo siempre con el programa. Edición, nombres de conexiones. Edición, nombres de conexiones. ¿Qué es nombres de conexiones? Es esta tabla que nos sale aquí, donde yo le digo lo que tengo conectado. Le voy a poner una etiqueta a cada entrada y a cada salida. Las entradas son los bornes donde voy a tener conectados los sensores, los pulsadores, todo lo que son entradas dentro del automatismo lo voy a tener conectado ahí. Y yo suelo poner leyendas, por ejemplo, como esto, ¿no? Voy a poner aquí S1, yo suelo poner la marca del dispositivo físico que tengo cableado y una palabra que me indique para qué sirve. Por ejemplo, marcha. Y suelo hacer las entradas en minúscula y las salidas en mayúscula. Eso es una manía mía para yo aclararme, una manera de distinguirlo, ¿vale? Vale, vuelvo a repetir. Fui a edición, nombres de conexiones. Es donde accedí. Y podemos acceder también desde aquí, desde archivo, propiedades. Si voy a archivo propiedades, me sale aquí todas las propiedades del PLC y una de ellas, la número 4 desde arriba, es nombres de entradas-salidas, que es nombres de conexiones. Llego al mismo sitio. ¿Vale? A este menú de aquí, a esta pantallita de configuración, puedo llegar desde diferentes sitios. Desde los diferentes sitios pues me va a llevar a la pestaña que a mí me interesa. Desde nombres de conexiones me lleva directamente a esta. ¿Vale? Pero puedo llegar a todas desde propiedades, archivo propiedades. Bueno, aquí iríamos poniendo, cuando tengo que hacer un problema, lo primero que hago es etiquetar todas las entradas y salidas. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, para arrancar un motor, ¿qué pondríamos? Pues S1 marcha, S2, por ejemplo, paro. Aquí la tercera, pues va a ser, por ejemplo, F3, que va a ser el térmico. Le pongo TRM. Y ya. Y en las salidas, pues voy a tener, por ejemplo, pues en la Q1, el K1M, que es un contactor, que va a ser el motor. Y el motor lo voy a poner en mayúscula, porque es una salida. Eso es una cosa mía, ¿eh? No es que haya que hacerlo así. Bueno, ya tengo mi tabla. Esto me ahorra mucho tiempo porque luego cuando meto entradas no tengo que andar pensando, ¿y esto qué era? La entrada, la marcha, el paro. Lo tengo ya claro desde el primer momento porque me va a salir la etiqueta. Iríamos abajo, le daríamos a aceptar. Aquí. Vale. Y ahora cuando meta entradas y salidas, pues ya me van a salir con su nombre. Bueno, tenemos ahí los menús desplegados. Esto podéis echarlo hacia arriba para que os ocupe más y tener a la vista casi todas. Estos bloques de aquí puedo acceder desde este menú que vimos desde este bloque o puedo activar aquí arriba bloques de funciones. Por ejemplo, las constantes, si le doy a ese botón que pone CO, en la parte de abajo de la pantalla me salen todos los bloques
relacionados con entradas, salidas y demás. Si pulso donde pone GF, me pone las puertas lógicas, las que son de uso general, ¿vale? Las que vimos en el tema 2. Si pongo SF, me van a salir todas las demás. Los temporizadores, las que hay en el menú de otros, las analógicas, todas me salen aquí. Y si pongo L, las de registro de datos, ¿vale? Que solo es una. Lo mismo de antes, hay gente que le gusta mucho utilizar estos accesos de aquí, yo directamente voy a la izquierda y saco las que necesito del árbol total. Las tengo ordenadas, las tengo todas, siempre ya sé dónde las tengo y me ahorra tiempo. Bueno, vamos a meter entradas y salidas. Simplemente me voy a la izquierda y vamos a meter esas 3 entradas. Pincho sobre entrada y ahora fijaros que en el cursor ya me salió como una cajita, ¿no? Debajo de la flecha. Donde pulse con el botón izquierdo del ratón me va a meter una entrada, que está representada por un cuadrado, un rectángulo en este caso, donde aparece la I latina mayúscula y el I1, que es el número de entrada, con la etiqueta que yo le he puesto en nombres de conexión. Si sigo pinchando, sigo metiendo entradas, hasta que le dé al botón derecho del ratón, o el escape, mejor dicho. ¿Vale? Al escape me va a estar metiendo entradas, o hasta que seleccione otra. ¿Vale? Esas son las 3 entradas que había metido. Lo mismo con las salidas. Aquí tengo la Q, que es como llamamos a las salidas. Pues vamos a meter una. Es una cajita similar, pero en este caso tiene 2 rayitas a los 2 lados. Se designa por la letra Q. El tema de la I y la Q. En los PLCs, por normativa IEC, las entradas se designan siempre con la I latina mayúscula, ¿vale? Las salidas se designan siempre por la letra Q, mayúscula también. La Q, que tiene pretensiones de ser una O, es para poder distinguir esa letra de un 0 o de una O que no se confunda, ¿vale? Entonces, utilizamos la letra Q porque lleva esa pequeña raya. Sería realmente una O de output y la I sería una I de input, ¿vale? Entrada, salida. El que le toque manejar autómatas alemanes, que es bastante habitual, vais a tener una E y una A. Las entradas son una letra E y las salidas son una letra A. Aunque Siemens ya en todos los PLCs utiliza el IEC, todavía os deja poner la nomenclatura de ellos, la alemana, con la I y con la A. Bueno, y vamos a meter una puerta lógica para hacer algo, ¿no? Para ver cómo funciona. Vamos a meter de las que conocemos, para empezar. Donde pone funciones básicas, que yo antes lo había colapsado, lo vuelvo a abrir. Vamos a meter, por ejemplo, una puerta ANZ, la primera. El símbolo ya además lo conocéis, porque lo vimos en el tema 2. Las ANZ que tiene de la versión 5 en adelante son de 4 entradas. De la versión 5 hacia atrás me parece que son de 3. Vamos a hacer un ANZ de estas 3. Para conectar, llevo el cursor a cualquier punto de conexión y ya me aparece un cuadradito azul. Eso quiere decir que puedo conectar. Lo único que tengo que hacer es pulsar el botón izquierdo del ratón y sin soltar arrastro a donde quiero conectar. Una vez que llega al destino me aparece nuevamente el cuadrito y lo que hago es soltar. Y al soltar ya me queda hecha la conexión. Pinchar, arrastrar y soltar. Es el método para hacer las conexiones. Pincho, arrastro sin soltar y suelto en el destino. Y lo mismo para la otra. Pincho, arrastro y suelto. Y ya tengo hechas las conexiones de las entradas con la puerta. Una vez las tengo puestas, yo las puedo reordenar como quiera, ¿vale? Imaginaos que fui así un poco desordenado y yo las puse así, yo qué sé. Y no quiero que me quede con esa pinta. Pues lo que hago es, las voy seleccionando todas. Si aprieto el control, me va a dejar marcar más de una si mantengo el control apretado, o puedo pinchar y arrastrar y las meto todas dentro de un cuadrado, de un rectángulo, y me las selecciona todas, como en el AutoCAD, ¿vale? O pincháis el control y las vais pinchando todas, la selección os la indica con esos cuadraditos rojos en los vértices. O pincho en un cuadrado y arrastro.
Bueno, una vez que tengo seleccionadas, si escojo aquí arriba el que pone alinear verticalmente, me las pone todas en la misma columna, ¿vale? Son esas opciones que os decía antes de presentación, que son bastante útiles. Esta la puedo mover para que me quede ya a la misma altura, y luego las conexiones también las puedo yo alinear si quiero. Esta, por ejemplo, si quiero que me coincida con la vertical de la otra, pues la muevo. El programa tiene una rejilla y todo está forzado a esa rejilla, con lo cual todo me va a quedar en las mismas líneas y así tiene que ser. ¿Vale? Bueno, y ahora lo último sería conectar la salida. De la misma manera. ¿Qué está haciendo este programa de aquí? Bueno, la lógica de este programa es que cuando estén activas a la vez la entrada 1, la 2 y la 3, se va a activar la salida 1, ¿vale? Con las etiquetas que yo he puesto no tiene sentido porque son para un motor, pero bueno, olvidar las etiquetas de momento. Si yo activo las 3, la salida se va a activar. En el momento en el que cualquiera de las 3 esté desactivada, la salida se va a desactivar. ¿Vale? La lógica de la puerta AND. Si quiero verificar si esto funciona, me voy aquí arriba donde pone SIM, simulación o la F3 del teclado y automáticamente paso a simular ese funcionamiento. Una vez que paso a simular, ahí no se ve muy bien por el contraste del monitor, pero las líneas pasan a ser azules. Azules quiere decir que están desactivadas. Si estuviesen en rojo, significa que están activadas. De hecho, la rayita que hay en la parte de abajo, la entrada que dejé libre de la puerta AND, me la pone en rojo. ¿Por qué en color rojo? Porque las que no conecto él va a entender que están siempre activas, ¿vale? Para poder mantener la lógica de la puerta AND en las otras 3. Enciendo la I1, se pone en color rojo, no pasa nada. Enciendo la I2, se pone en rojo, pero no pasa nada con la salida. En cuanto encienda la tercera, es cuando la salida se activa. Eso es lo que hace una puerta AND. Si yo desactivo ahora, por ejemplo, la 2, fijaros que se apaga, ¿vale? O si desactivo la 1, se apaga. Si recordáis la lógica que tenía la puerta AND, todas las entradas tenían que estar activas para que estuviese activa la salida, ¿vale? Esos ejercicios que hicimos de puertas lógicas los podría resolver con un relé programable. Simplemente tendría que conectar en las entradas los dispositivos de entrada del problema y en las salidas los dispositivos de salida. Y meter el circuito en puertas lógicas que habíamos hecho en el problema como programa. Y ya estaría solucionado. Es decir, la lógica combinacional me la soluciona de manera muy sencilla. Esta activación que yo estoy haciendo de las entradas para simular sobre la propia entrada, la puedo hacer aquí abajo sobre unos interruptores que me salen. ¿Vale? Me representa las entradas por interruptores, las salidas con unas bombillas y luego tengo opciones de simulación como simular que se queda sin corriente. Si aprieto aquí este enchufe que hay, estoy simulando que se quedó sin corriente. Eso sirve para ver qué pasa cuando se queda sin corriente y vuelve a funcionar, cómo reacciona el programa. O también tengo un reloj aquí para cambiarle la hora al módulo. Para simular un cambio de horario, por ejemplo, para activar una salida a una determinada hora, lo puedo hacer aquí, la simulación. ¿Vale? Y bueno, veis cómo las entradas las puedo ir activando y desactivando aquí también. ¿Vale? Bueno, el comportamiento de estas entradas, por defecto, es un comportamiento de un interruptor, pero el programa me permite que sean pulsadores. Si yo pulso botón derecho sobre cualquiera de las entradas, ¿vale? Me sale una opción que es propiedades del bloque. Voy a propiedades del bloque y tengo 3 opciones. Parámetros, ¿vale? Aquí podría cambiar el número de entrada, siempre y cuando esté libre. De hecho, fijaros que si quiero cambiarla, me sale un desplegado donde me pone la I1, que es la que tengo en esa, y luego me pasa la 4. ¿Por qué a la 4? Porque la 2 y la 3 ya están utilizadas. No puedo utilizarlas. Comentario, que es por si yo quiero dejar para la documentación algún comentario, para quien vaya luego a ponerse con el programa, que entienda qué es lo que hace esa entrada. Ahí puedo extenderme lo que quiera. Y luego en simulación es donde puedo escoger para simular qué comportamiento va a tener esa entrada. Si yo en el dispositivo físico, en la instalación, tengo un pulsador, pues me puede interesar simularlo como pulsador. Pues le digo, tengo un pulsador con contacto normalmente abierto. O puedo poner un pulsador con contacto normalmente cerrado.
O puedo simular una entrada de frecuencia, que sería una entrada que va pasando de 0 a 1 cada cierto tiempo, ¿no? Con una determinada frecuencia. Vale, imaginaos que le vamos a meter una señal de cinta, por ejemplo, de un motor, de un encoder. Un encoder es un dispositivo que me va dando pulsos cada vuelta de giro de un motor. Bueno, pues lo utilizo para comprobar la velocidad de giro del motor. La puedo meter en una entrada de un logo, bueno, de los de corriente continua, porque en este modelo, en los de alterna, no sirve ese tipo de entrada. Para las simulaciones que nosotros vamos a hacer, siempre interruptor o pulsador. Normalmente abierto es lo que solemos utilizar. En este caso vamos a poner pulsador en una para que veáis. Esto no tiene más ciencia que cuando yo simulo, si quiero tener la entrada activa tengo que mantener pulsado con el ratón porque funciona como un pulsador. Vale, ahora ya no se mantiene. Mientras que en la 2 que están como interruptor, si yo le doy un toque se desactiva y le tengo que dar otro toque para activar. Eso solo tiene sentido para simular, ¿eh? Para simular. No tiene más que para simulación. Bueno, esa es la función AND. Si hubiésemos metido, por ejemplo, una función OR, pues podéis intuir qué va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer con una función OR? Cosas. ¿Qué hace una función OR? Venga, que lo sabéis. Cuando se encienda cualquiera de ellas, se encenderá la salida, ¿no? Tengo la función OR. Fijaros que ya está encendido. Si yo desactivo todas, está desactivado. En el momento en el que activo la 1, se activa la salida. Si activo la 2, se activa la salida. Si activo la 3, se activa la salida. Y si tengo más de una, pues también está activa la salida. Con las 3 activa, con 2 de ellas, sean cuales sean, la salida activa. Solamente cuando las 3 están desactivadas, la salida está desactivada. Y lo mismo con todas. Aquí tengo una variante, una puerta lógica, o concretamente 2 puertas lógicas que no habíamos visto. Una es la que pone AND con flanco y otra es la NAND con flanco. Funcionan de manera muy similar. Vamos a probar la AND con flanco. Y vamos a simularla para ver cómo funciona. Lo bueno que tiene este programa es que si no sé cómo funciona algo, no tengo más que meter el bloque y lo pruebo. Le voy haciendo pruebas hasta que consiga ver cómo funciona eso. ¿Vale? Es la ventaja de poder simular. Activo una entrada y aparentemente no pasa nada. Bueno, vamos a dejarla activa. Activo otra entrada y tampoco pasa nada. Bueno, es una puerta AND, aunque tenga flanco, la AND ya me tiene que dar alguna pista. ¿Qué va a pasar cuando yo active la I1? Estar muy atentos a la salida porque, como decía el de la Fórmula 1, si parpadeáis, os lo vais a perder. ¿Vale? ¿Qué pasa cada vez que pulso en I1? Hay veces que hasta en la simulación nos lo saca o no se ve. ¿Lo estáis viendo lo que pasa? Pega como un flashazo, ¿no? Cuando yo activo la entrada. Lo que hace es daros una señal de salida a 1, pero durante un ciclo de programa solamente. El programa de este relé se ejecuta de manera cíclica continuamente. Yo si le meto una serie de bloques, se los va ejecutando de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y cuando acaba vuelve a empezar otro ciclo de programa, es ejecutar nuevamente todo. Bueno, pues lo que hace es que durante un ciclo de programa, el primer ciclo de programa en el que vosotros habéis conectado todas las entradas de esa puerta AND, os va a dar la salida 1 durante un ciclo de programa. Eso sirve, pues no sé, para convertir, por ejemplo, una señal de nivel, una señal que está continua en el tiempo, convertirla en un pulso, puedo utilizar ese bloque. Simplemente si yo aquí tengo esto podríamos decir que es un conversor de flanco. Cuando yo pulso I1, me da un pulso en la salida, independientemente de cuánto tiempo lo tenga yo pulsado, ¿vale? Hasta que no quite y vuelva a pulsar, no me va a dar nuevamente el pulso. Me convierte una señal de nivel en una señal de pulso de un ciclo de programa, que me puede servir para internamente en el programa activar lo que sea. La NAND con flanco funciona de la misma manera, pero con la NAND.
¿vale? De la misma manera, pero con la NAND. Venga, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Dudas? Bueno, si yo quiero hacer, por ejemplo, el arranque de un motor, lo podemos afrontar de dos maneras, aunque la buena va a ser solamente una. Primera manera que se me puede ocurrir. Como estudiamos la lógica combinacional en el tema 2, yo sé la ecuación lógica que tiene el motor. A ver si me dejas escribir aquí y no está esto muy repugnante. Por ejemplo, yo sé que un motor tiene una ecuación que es K1M, S1 negado, por F3 negado, por S2 más K1M. ¿Os acordáis de eso, las ecuaciones lógicas que hacíamos en el tema 2? Vale. ¿Cómo pasaba yo esto a contactos? A contactos lo que hacía era, cuando estaban en serie era la función AND, cuando estaban en paralelo, como aquí es la función OR, y la negación era el contacto cerrado. Si lo quiero hacer en puertas lógicas, pues ya lo tengo directamente. El por es la AND, el más es el OR. Bueno, pues vamos a hacer esta función ahí, ¿vale? S1 negado por F3 negado por el OR de S2 y K1M. Bueno, lo que tenemos entonces... En la salida es una puerta AND, ¿no? Porque tengo el AND de tres cosas. S1, bueno, que aquí va a ser S2 porque están al revés. Vamos a cambiar los nombres de las conexiones para que coincida con la ecuación. Nombres de conexiones. Vamos a poner que S1 es el paro. Y S2 es la marcha. Vale, ya está. Entonces lo que tenemos es una AND, decíamos, de S1 negado, de F3 negado, que es el térmico, y de una OR de S2 y K1M. Pues bueno, vamos a poner eso aquí. Empezamos por la AND. Siempre los programas los hacemos desde la salida hacia la entrada, ¿vale? Si en la ecuación lógica tengo una AND, empiezo por la AND. Vamos a ver si somos capaces de sacar una AND bien. Aquí. Ya tengo la AND ahí. Y la conecto a la salida. Ahora, en esa AND, lo que tengo son tres cosas, ¿no? Tres entradas. S1 negado, F3 negado, y la tercera entrada de la AND sería toda esa suma lógica de ahí, que es una función OR. ¿Vale? Tengo tres términos en ese producto. Venga, pues vale. S1 negado. La negación la tengo aquí, que es la función NOT, ¿vale? Pues pongo una función NOT, porque tiene que entrar negado. Esto vamos a ver ahora que hay otra manera de hacerlo más fácil. Como estoy con el zoom, se me complica un poco el tema de meter el programa. ¿Vale? Ahí tengo el S1 negado. El S1, que es la entrada I1, pasando por una negación. Luego tengo el F3 negado. Bueno, pues voy a poner la F3 para arriba, lo de esta, y tengo que poner otra negación. Pues la ponemos por ahí. Ahí, y de ahí a ahí. Ya tengo S1 negado, F3 negado. Y ahora en la tercera entrada es una suma lógica, ¿no? Que es la función OR. Pues tengo que meter una función OR. La meto ahí. Y a la tercera entrada, aquí como ya se me superponen dos líneas, lo que hago antes de nada es marcar, selecciono y separo, para que me quede un poco mejor.
a la vista. Y en esta puerta OR, ¿qué tengo? Tengo S2 y K1M, ¿no? K1M sería la propia salida. Pues nada, meto S2 y K1M, que lo tengo aquí, es la salida. Pues lo que hago es sacar de aquí, de la parte de la derecha de la salida, la meto a la entrada. ¿Vale? Y esta conexión, como que me quedó muy fea, la marco y la deslizo hacia abajo para que quede así. ¿Vale? El programa permite hacer realimentaciones de salidas hacia entradas. De partes intermedias del programa a partes intermedias del programa no deja, pero desde salidas sí. Por eso las salidas tienen una rayita por la izquierda y otra por la derecha, para poder hacer esa realimentación. ¿Vale? El circuito que tenemos en esta ecuación lógica, hecho con puertas lógicas, es ese de ahí. ¿Vale? Esta ecuación lógica, que es el marcha, paro, realimentación de un motor, en este caso con dos condiciones de paro, en puertas lógicas se hace de esta manera. Lo he traducido a puertas lógicas por lo que aprendimos en el tema 2. ¿Vale? Un detalle. Siempre cuando hacemos esta traducción de lógica, se supone que en las entradas del logo tengo que utilizar contactos abiertos, ¿vale? Porque habíamos visto que el contacto normalmente cerrado implica la lógica de la negación. Y la lógica de la negación aquí la tengo dentro del programa. En el paro, la lógica de la negación está en este bloque 2 de aquí. ¿Veis que estoy poniendo una negación? Por eso, el tipo de contacto que yo voy a utilizar aquí para simular y en el montaje real sería un pulsador con contacto normalmente abierto. ¿Vale? Aquí hay que pensar un poco en lo que aprendimos de lógica cableada. Si el contacto cerrado implica la lógica de la negación, y aquí yo estoy trasladando la lógica del cableado al programa, como yo he metido en la negación dentro del programa, no necesito ya utilizar el contacto normalmente cerrado, tengo que utilizar un contacto abierto, porque la lógica que tenía ese contacto de paro cerrado la he trasladado dentro del programa. ¿Vale? Esto a veces es difícil de entender. ¿Vale? Pero pensar que cuando hago un circuito lógico con contactos, el tipo de contacto implica cierta lógica, en este caso la lógica de la negación que está en el cerrado. Si yo esa lógica se la quito al contacto y la meto dentro del programa, pues tengo que dejar de utilizar los contactos normalmente cerrados, voy a utilizarlos abiertos solamente, como entradas al logo. Vale. Lo mismo pasa con el térmico. El térmico va a ser un contacto abierto. De hecho, en el cableado que yo haría en la instalación real, lo que metería sería el contacto abierto del térmico en vez del cerrado. Utilizaría el 9798. Y la marcha, bueno, como es abierto, pues sigue siendo abierto. ¿Vale? Aquí para simular voy a poner que la marcha también es un pulsador con contacto normalmente abierto. Este es un tema que despierta también ciertas dudas. Me pasó, de hecho, una vez que una de las clases que puse, donde se estaba explicando esto mismo, compañero, no sé si del año pasado, hace 2 años, alguien me comentó en el vídeo y puso: los contactos de paro tienen que ser cerrados por seguridad. Y vale, tenía cierta parte de razón. Tenía razón y no la tenía. Y yo le contesté: sí, tienes razón, los contactos cerrados tienen que ser por seguridad, pero la seguridad del contacto cerrado ya lo utilizo en el cableado. De hecho, cuando yo cableo el térmico, el contacto 9596 del térmico lo voy a poner en serie con la bobina del contactor, externamente al logo. Yo sigo utilizando el contacto cerrado, pero por cableado. Para la lógica del programa utilizo el contacto abierto, pero la seguridad la cubro por cableado con el F3. La seguridad cableada es casi una obligación en muchos tipos de máquina. ¿Vale? La entrada que yo le meto al logo o al autómata es para hacer la lógica, digamos, la seguridad de la lógica. O la lógica de seguridad, mejor dicho. ¿Vale? Dentro del programa. Entonces utilizo el abierto.
para hacer esa seguridad de manera fiable y que funcione bien, la utilizo por cableado. De esa manera sé que si el térmico ha disparado, al abrir el circuito del contactor, nunca va a poder conectarse. Diga lo que diga el programa, ¿vale? Diga lo que diga el programa. Esa es mi justificación para eso que alguno quizás, si ha hecho algún curso por ahí de automatismos, pues alguien se lo ha podido decir en un momento dado. De hecho, si es una aplicación de seguridad de las que obliga la reglamentación, una máquina elevadora y demás, voy a tener que utilizar un autómata con tarjetas de seguridad configuradas como módulo de seguridad que ya implican que todos esos contactos de seguridad van a ir cableados con esa tarjeta y me va a dar pues ese doble funcionamiento con contacto abierto y cerrado. Todo eso que vimos en la parte del tema 3 de la seguridad de máquinas ya lo tengo en ese bloque. O bien un bloque de seguridad externo, que al final es lo que yo os estoy diciendo, es utilizar la seguridad cableada, no programada. Bueno, lo probamos, que me enrollo bastante. Le doy a marcha y el motor funciona y está mantenido. Está mantenido porque fijaros que a través de la realimentación el mismo ya se sigue dando señal, ¿no? De color rojo, señal de 1 y por eso está activo. Y si pulso paro, por ejemplo, lo paro. ¿Vale? Marcha y paro. Yo lo tengo como pulsador y ya estoy dando simplemente un toque. Marcha, se pone en marcha, paro, lo paro. Si por lo que sea dispara el térmico, que yo lo he dejado como interruptor para no tener que mantenerlo, fijaros que ahora si le doy a la marcha, esto ya no funciona, ¿no? ¿Vale? Esta es la primera opción que tenemos para hacer el arranque y paro de un motor. Repito, voy recapitulando. He partido de la ecuación lógica que yo conozco y lo he transformado en puertas lógicas. ¿Vale? O podría haber partido del circuito cableado, lo mismo. Si miro el circuito cableado y pienso que contactos en paralelo es una puerta OR y contactos en serie es una puerta AND y que el contacto cerrado es una negación, pues es trasladar eso al circuito, puertas lógicas. Hacer esa conversión de uno a otro. ¿Vale? Y es lo que hemos hecho aquí. O sea, sería el método 1. Método que no vamos a utilizar, pero que se puede utilizar. ¿Vale? ¿Cómo haríamos esto en el logo para hacerlo de manera más eficiente? Pues lo que hacemos es borrar todo esto y utilizo un solo bloque. Bueno, dos, voy a necesitar dos porque tengo dos órdenes de parada, pero el bloque principal que yo voy a necesitar es, vamos para abajo, el relé autoenclavador. Este bloque, como su nombre indica, ya implica esa lógica del marcha, paro, realimentación internamente. Yo lo cojo, lo pongo aquí. El símbolo es el del bloque que se utiliza en electrónica que se llama báscula RS. La R es de reset, la S es de set, ¿vale? De desactivar, activar. Reset, set. Pone la R delante porque el reset es prioritario. El reset, que es el equivalente al paro, es prioritario. O sea, exactamente lo que hacemos con ese famoso circuito de relé autoenclavado. Por eso en Siemens optaron, yo creo, por ese nombre que para un electricista pues le dice, ¿no? Le dice algo. Mirad qué sencillo. Órdenes de activación. Las meto por la entrada de arriba, que es el set. Si pasáis el cursor y lo dejáis en la entrada, os va a dar en la ayuda, en un cuadradito os pone la letra S, indicando que esa es la entrada de set. Pues nada, la marcha en la entrada de set. El paro en la entrada de reset. Pero bueno, tengo dos paros, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues meto una puerta lógica. No puedo conectarlos los dos a la misma porque no me deja, sino que tengo que relacionarlos a través de alguna función lógica. ¿Qué función lógica utilizo? Utilizo una función OR. ¿Por qué? Pues porque si activo el paro se tiene que parar o si activo el térmico se tiene que parar. No necesito los dos a la vez, sino que me basta con que uno de los dos me dé la señal de paro. Por eso tiene que ser una función OR. Si pusiese una función AND, estaría obligando a que el térmico
tiene que estar disparado a la vez que pulso paro para que se pare, lo cual no es lo correcto. Meto a la puerta OR y la salida de la OR al reset. Y ya tengo mi programa, que va a hacer exactamente lo mismo que el anterior, pero de una manera mucho más compacta. Bueno, vamos a dejarlo así un poco ordenadito. A mí me gusta dejarlo que no se pisen las letras. ¿Vale? Ese sería el nuevo programa. Pregunta, ¿qué es esto que pone aquí en verde? Ren igual off. En los bloques del logo, lo que os pone en color verde son parámetros de configuración de ese bloque. Si pinchamos dentro del bloque RS, ¿vale? Hay un único parámetro aquí que pone remanencia. La remanencia quiere decir que cuando pierde alimentación el logo, cuando le quitéis la alimentación, cuando vuelve a retomarla, si el bloque estaba activo, él va a ponerlo activo de salida. Recuerda el estado anterior que tenía el bloque. Esto se utiliza, pues no sé, en máquinas donde al perder la tensión queréis reanudar el ciclo de funcionamiento donde estaba, activáis las remanencias. Él lo que hace internamente es que continuamente está grabando el valor que tiene ese bloque dentro de una EEPROM interna. Entonces, en el momento en el que vuelve la alimentación, él recoge todo lo que tenía en la EEPROM y lo pone en el programa tal como estaba. Te pone el programa como estaba en el momento de apagarse. Para los que vamos a hacer ahora, esto no hace falta activarlo, podemos dejarlo desactivado sin más, ¿vale? Pero eso es lo que significa ese parámetro que tiene este bloque. En los temporizadores, por ejemplo, el tiempo os va a salir en verde porque es también un parámetro que configuré ahí dentro. Bueno, lo probamos. Tengo ahora de salida el térmico activo. Está el térmico activo, por lo tanto, aunque yo de marcha, como el paro es prioritario, se llama RS, de Reset Set, esto no va a funcionar. En el momento en el que pongo el térmico como tengo que ponerlo, le doy a marcha, le doy un pulso y funciona la salida. ¿Hasta cuándo? Hasta que le dé el pulso de la parada, ¿no? Lo mismo de antes. Marcha, activo, paro, desactivo. Todos esos bloques que teníamos antes, las dos negaciones, la puerta ANZ y la puerta OR, lo he sustituido ahora por solo dos bloques, que son la báscula RS o el relé autoenclavador o autoenclavado y una puerta OR. Fijaros que todas las señales son con contactos abiertos y a 1. El reset es una señal a 1 también. Tengo que meterle un pulso positivo para que se desactive. Bueno, este bloque es el principal en los programas. Igual que el marcha, paro, realimentación, era el principal cuando hacemos esquemas cableados. Porque la lógica de marcha y paro por pulsos la programo siempre, en este caso, en torno a ese bloque. En el cableado lo hacíamos siempre cableando de la misma forma, ¿no? Contactos cerrados que son paros en serie, marchas en paralelo con la realimentación, etcétera, etcétera. Venga, preguntas, dudas. Dime. Es para la simulación, sí. En la realidad dependerá de lo que yo cablee. Claro. No, no, no. Tú cuando estás haciendo esto solo influye en la programación, en la simulación. El logo no tiene ninguna manera de saber qué es lo que tiene conectado físicamente, más que cuando se lo conectas. Tú aquí lo que tienes que hacer es adecuar la simulación a lo que vas a tener cableado en la realidad para poder simularlo lo mejor posible. Pero es simplemente una ayuda para simular. Tú si llega a la instalación y en vez de un contacto abierto de pulsador le pones un pulsador con contacto cerrado y ya no te va a funcionar bien porque el programa no se corresponde con eso. De hecho, yo si estoy simulando y quiero, por ejemplo, simular aquí, ¿qué pasa si pulso la marcha y el paro a la vez? Si yo los tengo como pulsadores, no puedo en el ordenador mantener uno y el otro a la vez con el ratón. Lo que hago es, pongo, por ejemplo, el paro como interruptor
Y ahora ya puedo simular, ¿no? Dejo el paro pulsado. ¿Y qué pasa si pulso los dos a la vez? Pues no pasa nada, pasa que no arranca porque el paro es prioritario. Y hay veces incluso que simulando me interesa ponerlo de otra manera, pues para poder ver qué pasa cuando doy dos entradas simultáneamente o cosas por el estilo, ¿vale? O qué pasa si se me queda estropeado y se me queda el contacto soldado del pulsador o lo que sea. Este programa tiene una cosa también muy buena, que es que me permite documentar la instalación. Yo si voy ahora aquí a suponer que este programa ya está acabado, ¿no? Ya lo voy a poner a funcionar. Voy a archivo, preparar página y me va a poder imprimir el programa y una serie de indicaciones que le voy a hacer. ¿Vale? Vamos a dejarlo tal cual está en horizontal, porque el programa está en horizontal. Podría ponerlo en vertical también, ¿eh? Vista previa. ¿Qué es lo que me imprimiría sin hacer ningún ajuste? Os saca aquí una previa de lo que os va a imprimir. Esa sería la hoja que os imprimiría en una 4. Tiene un cajetín donde yo puedo poner el nombre del proyecto y tal, que veremos ahora dónde se pone. Avanzo página, página 2. Los bloques que he utilizado con los parámetros que tiene, me hace una tabla de parámetros. Cuando tengo temporizadores, relojes horarios y demás, pues esto es bastante útil. Y una tercera hoja con la tabla de entradas y salidas. Los nombres de conexiones que yo puse me los saca en una tabla. ¿Vale? Que yo quiero imprimir en otro tamaño. Por ejemplo, al 200%. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esto es para visualizar solo. Vamos aquí a propiedades. Aquí es donde está el zoom. Le doy a propiedades dentro de esa vista previa y puedo marcar y desmarcar lo que quiero imprimir. Si lo imprimo todo, lo que me va a sacar es eso que os estaba enseñando ahora. Pero me puede interesar, por ejemplo, pues que la lista de parámetros no la quiero. Pues la desmarco. El comentario no lo quiero sacar, ni las conexiones a Ethernet, ni el mapeado, solamente el esquema con los nombres de conectores y los parámetros. Y además lo voy a sacar al 150% de tamaño. Y le doy a aceptar. Y mirar cómo cambió ahora. Ahora me saca el programa súper grande, ¿no? Ahí dentro del... Es decir, el tamaño en el que yo visualizo dentro de la hoja el programa lo determino con ese zoom que me aparece ahí. ¿Veis? Ahora casi lleno la hoja con el programa. Lo que hice fue ir aquí a propiedades y puse en el zoom que quiero hacer. Si lo tenemos al 100% sería el tamaño normal, que me va a imprimir esto de aquí. ¿Vale? Fijaros que ahora solo tengo una hoja, bueno, dos, la de la lista de parámetros y el programa, por las opciones que hice aquí en propiedades. ¿Vale? Dejé la lista de nombres de conectores y dejé el esquema eléctrico. Si quito la lista de conectores, pues simplemente me hace el programa. Veis que ahora en la vista previa ya solo tengo esa única hoja del programa. ¿Vale? Para el cajetín, ¿cómo pongo yo en el cajetín los nombres? Me voy a archivo propiedades. Archivo propiedades. Y aquí en general, a ver dónde era. Vaya, está por aquí. Aquí, en información adicional, es donde os va a sacar parte de la información de ese cajetín. Nombre del proyecto, nombre de la instalación, el cliente, número de diagrama, comprobado, empresa. La empresa os deja meter un logotipo. Si vais aquí podemos meter un logotipo de empresa. Vamos a meter un logo, por ejemplo, del colegio para que veáis que se puede. Y que veáis qué pinta tendría. Puedes meter una firma ahí también o lo que sea, un logotipo del que queráis. O el nombre de la empresa también en texto, se puede meter.
Vamos a poner aquí un nombre de proyecto para ver, no sé, arranque. Arranque bomba. Cliente, no sé. Canteras Manolo. Número de diagrama, el 001. Comprobado, pues, no sé, AGC. Vale, metéis ahí los datos, le damos a aceptar. Y si vamos ahora a la vista preliminar, vamos a hacerle el zoom aquí. Vale, ahí me saca los datos en el cajetín. Bueno, el logotipo aquí en la previa me lo saca de aquella manera. Pero bueno, luego sí que os lo imprime bien, ¿eh? Nombre del programa, la instalación. Es el cajetín, el típico súper reducido, ¿no? Para que ocupe poco. ¿Vale? Es decir, este programa nos sirve también para documentar perfectamente en un proyecto toda la parte del programa, del logo y de lo que es el relé programable. Aquí ahora le daréis imprimir. Escogéis la impresora de PDFs. Le daríamos a aceptar. Lo guardaréis en vuestra carpeta, como siempre, del Drive. Aquí sí os recomiendo mucho que utilicéis el Drive para todos los ejercicios para tenerlos de cara al examen, ¿eh? El nombre que le vamos a dar pues va a ser, no sé, bomba. Bombau. Bueno, ya nos saca la previa ahí. Eso sería el resultado. Como quitamos todo, se me imprime solo el esquema. O sea, esa sería la parte de documentación del programa. Vamos a hacer un zoom aquí a ver cómo saca el logotipo. Nada, lo saca a una resolución. La imagen que le subí debe tener una resolución penosa y lo saca penoso. Pero bueno, eso es encontrar. Seguramente por la ayuda os pondrá la resolución idónea para ese logotipo para que os lo saque bien. Y aquí probablemente tenga más resolución de la que necesitaba y lo que hizo fue simplificarlo pixelándolo completamente, de tal manera que ni se lee. Bueno, ¿qué más os cuento así para el primer envite de esto? Esta parte del automata tiene mucho de jugar con el programa y probar. Yo os lo voy a poner aquí para que lo podáis descargar para casa, ¿vale? Hay una versión que es ejecutable, pero es la versión anterior, la 7. No me vale para programar, por ejemplo, los relés que tenemos aquí de la versión 8. Para los de la versión 6, por ejemplo, me vale perfectamente. Yo os la voy a dejar aquí en el Classroom para que descarguéis las dos, ¿vale? Hay un archivo... Hay un archivo TXT donde os voy a dejar una carpeta comprimida donde viene la versión 5 del programa, que la tenéis que copiar en el disco duro del ordenador. Y luego tenéis que instalar ya la 8, ¿vale? La actualización de la 8. Cuando instaléis os va a pedir la ruta donde tenéis copiada en el disco duro la versión 5, la versión anterior. Y a partir de ahí ya os la va a instalar, ¿vale? Funciona en Windows 11, perfectamente lo he probado. Deberéis de poder instalarlo sin problema.
Os instala de paso el programa, me parece que está en... Necesita el motor este de Java, pero lo instala él cuando lo metéis. O sea, este no os debería dar problema. Bueno, lo debo tener por aquí, os lo publico ya para que lo tengáis. Aquí. Vale, esta carpeta la tenéis que descargar, la descomprimís y ya os dice ahí en el emtxt lo que tenéis que hacer. Y lo que os decía, esto es mucho de jugar y practicar, intentar hacer los ejercicios que vamos haciendo, hacerlos vosotros en casa para ver que os funcionan. Luego aquí en las prácticas lo que vamos a hacer va a ser volcarlos con el cable. Tenemos unos portátiles, accedéis desde el portátil al Drive, cogéis vuestro programa y lo volcáis en el módulo. ¿Vale? Esa va a ser la manera de operar. Veremos aparte de esto la programación, a ver si os enseño a hacer el servidor web y hacemos alguna cocina con el teléfono móvil y para conectarlo y bueno, que veáis más funcionalidades que tiene, ¿vale? Que está interesante. Este dispositivo, eso sí, para trabajar con el móvil tiene un problema de seguridad importante, ¿eh? Si hay algo muy vital yo no lo conectaría. O sea que si lo ponéis en casa, por ejemplo, con el teléfono, corréis el riesgo de que os entren y os trasten con la instalación. Porque, vamos, yo al menos no le encontré la seguridad que tienen los PLCs para no poder acceder remotamente. Pues nada, hasta aquí, ¿no? Es la hora.